¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios, aquí estamos. Y qué bendición, de verdad, qué bendición poderlo hacer, eh, compartir la palabra del Señor. Eh, Muchas felicidades a las mamás y gracias a Dios por que nos permiten atender aún en este día y cualquier otro, porque por encima de todo la Biblia dice que el séptimo día es el día del Señor, ¿no? Y siempre hay cosas que van antes que otras, en el orden en el que hizo las cosas, sabe que qué va primero. Y claro, para ser mamá primero tiene que existir un Dios, ¿no crees? Sí. Hay muchas que han querido serlo y no pueden serlo. Dios sabrá por qué, ¿verdad? Es cosa de Dios, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, en ese tenor, el día de hoy hay algo que Dios puso en mi corazón compartir, esta enseñanza. Y si Dios va primero, pues cuando uno ofende a Dios, híjole, pues creo que es algo grave. Sí. Aunque a veces no nos lo parece, ¿verdad? Pero ya me entenderás, porque en este mundo caído, es muy fácil agarrar por otro lado. Dios, fíjate lo contradictorio que es la vida en el mundo. En el mundo tú oyes que dicen que todos los caminos llevan a Dios. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque nadie más dio la vida que Jesucristo por ti. Y pues, si la dio otro, pues fue sin propósito eterno, porque lo único que salva es Jesucristo. Su muerte sí tiene sentido eterno. Así que por ese camino sí se llega a Dios. Todos los demás son un engaño. ¿Estamos? Cualquiera que sea. Así que, y tú me puedes decir, no, yo voy por el camino. Y yo te digo, ¿por cuál? Porque el que es de Cristo, a Cristo sigue. Y si hay pecado en tu vida, tú no lo sigues. ¿Y hay pecado? ¿Eh? Sí, sí. O mejor ni algo. No, yo sí tengo que hablar, ¿verdad? Así que ya me vas a entender. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor el favor de su gracia. Vamos a orar. Padre amado, bendito Señor y Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Dios, por que nos permites compartir tu palabra. Y te queremos pedir, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que tu palabra penetre profundo, que verdaderamente sacuda nuestra conciencia, porque qué terrible es que pecamos y podemos engañarnos creyendo que estamos bien. Tú eres el único juez. A ti te pedimos la gracia para que de acuerdo a tu voluntad
junto con tu Espíritu, nos permitas entender lo importante de arreglar nuestra vida delante de ti. Por Cristo Jesús nuestro Señor, por Él te lo pedimos para gloria tuya. Amén. Amén. Bueno, pues el tema de hoy es importante, ya que, mira, el diablo hace cosas terribles con el creyente. Primero, el diablo te invita a pecar, ¿sí? Sí. Como decía mi pastor, él te invita, pero tú pagas, ¿no? O sea, Sí. a ver, un día te voy a invitar y tú pagas. ¿Vamos? Bueno, el diablo te invita a pecar y te va a decir, no te preocupes, tú puedes hacerlo, no hay problema, todo está bajo control. Recuerda que Él es el tentador, ¿sí? Pero una vez que ya pecaste, punto número 2, segunda cosa que Él hace, ahora Él se vuelve tu acusador y te hace que te acusa con Dios. Venga, el hipócrita, ahí va y se congrega, ¿no? Y luego ese mismo acusador va contigo, con tu conciencia, y te hace creer que ya no vas a poder salir de esto, que ya no hay remedio. Él quiere desanimarte y hacerte pensar que no podemos tener una comunión íntima con Dios. Por eso el día de hoy vamos a ver cómo levantarnos cuando hemos caído, cómo arreglar cuando has pecado, ¿no? Sí. Porque hay gente que se dice creyente y ha pecado y sigue en la lona, no se levanta, porque está creyéndole al diablo. El Salmo 51 es la historia del arrepentimiento del rey David, ¿sí? Todos sabemos que David pecó de adulterio y además por enviar a la muerte a un fiel guerrero suyo, ¿verdad? Sí. Que él ya hubiera querido ser así de leal como él lo fue. David no solo es un gran pecador, David también fue un gran arrepentido. El Salmo 51 nos presenta el trabajo restaurador de Dios. Y ese trabajo restaurador de Dios es la actitud que debe tener un hijo de Dios si desea experimentar ese regreso a una buena comunión personal con nuestro Padre Celestial. A mí me encanta cómo hace Dios las cosas. Levantó a este gran rey, a este hombre, era un pastor de ovejas, un hombre sin importancia alguna, lo hace rey Dios, lo levanta Dios, y ya que lo levanta y le da todo, se vuelve un gran pecador. Y luego Dios escribe toda su vida. Y tú dices, ¿por qué? Si pecó de esta manera. Bueno, Dios quiere que entiendas que aun siendo el peor pecador, se puede arreglar si en verdad eres honesto,
si en verdad te enfrentas a ti mismo. Vamos a ver el día de hoy las 3 cosas básicas que hay que hacer. Primero, número 1, la capacidad que tiene el creyente para pecar, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad tremenda para destruir. Todo lo que Dios ha empezado a construir en tu vida, tú lo puedes destruir. Cuando somos salvos y pecamos, no perdemos la capacidad de pecar. El pecado en el creyente es la oportunidad de fallar ante una debilidad que tenemos y no hemos querido reconocer ante Dios. No hemos sido lo honestos para decir, yo en esta área he sido muy débil. Se presenta la tentación, ya sea inesperada o que tú mismo la buscas, y ante nuestra debilidad no declarada ante Dios, pues caemos en pecado. La Biblia dice, ahí en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Escuchaste? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando un creyente peca, ese pecado, si eres en verdad creyente, si le has entregado tu vida a Cristo, se le llama caída, no clavado. Sí. ¿Entiendes la diferencia? Sí. ¿Verdad? Si vienes a caída, si caes, ese pecado no puede robarte la salvación. No te la roba. La salvación es un regalo eterno. No se puede perder. Pero ojo, lo que sí pierdes es tu gozo y tu confianza en Dios. Por eso luego digo, díselo a tu cara, ¿no? Porque ya me dijiste que estás pecando. Se nota, se pierde el gozo, pero también tu confianza en Dios. Ya no memorizo, ¿para qué? Ya no oro, mejor nada más voy como borrego, ¿no? Bueno, así como tú pones la mano en la estufa y te quemas, de igual manera, si estás decidido a pecar, estás decidido a sufrir. Atente. Y el que sufre no trae cara de gozo, ¿verdad? No. Bueno, ya sabes por qué, ¿no? Es una ley absoluta. Si tú pecas, tendrás serios problemas y puedes acabar en una tragedia. Escucha Proverbios 30:33. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Tan seguro como que si bates leche se vuelve mantequilla, también si estás decidido a pecar, prepárate a sufrir. Y entonces sí, esa cara no se te va a quitar. Salvación, ojo, no significa licencia para pecar.
No. Ahora, ¿qué sucede cuando pecamos? Cuando Dios ha dicho que algo está mal y lo haces, eso está tipificado en la palabra de Dios como pecado. Y aun cuando la Biblia es una carta de amor de Dios al hombre, cuando Dios le dice al ser humano no hagas esto, te está diciendo no te lastimes. Amigo, Dios no es el aguafiestas cósmico, ¿sí? Pero los seres humanos somos seres caídos. Tenemos la tendencia a pecar. ¿Qué es el pecado? Bueno, es una infidelidad y traición a Dios. Nada más. Mira, a inicios del siglo pasado, allá del siglo pasado, allá en la todavía Rusia, se encontraban en una guerra civil, ¿sí? Y que tiempo después se convertirían en la URSS. En una provincia radicaba un médico casado muy tardíamente con una polaca, ¿sí? De pronto este médico empezó a tener mucha chamba, y no la guerra. Y si hay guerra, ¿qué hay? Heridos. Aparte de muertos, hay heridos, ¿no? Ujú. Digo, el muerto ya no necesita médico, ¿verdad? ¿O sí? No. Entonces, con tanto herido empezó a tener mucha chamba por la revuelta que había en su país. Y conforme atendía cada vez más gente, se dio cuenta que su mujer lo tenía muy descuidado y ya no lo atendía. Al principio no le dio mucha importancia, pero al continuar con la situación, contrató a un investigador que averiguara la razón de su proceder. Este investigador rindió el reporte diciendo: señor doctor, temo decirle que su mujer asiste a un domicilio cuyo morador es de nacionalidad polaca y se encuentra en esta misma localidad. Además, sus visitas al sitio son frecuentes. Y debo decirle que en el sitio ella se despoja de su ropa. El médico, mientras se dolía, continuaba con su arduo trabajo y poco después le llegaba una notificación a la mujer infiel, avisándole del trámite de divorcio solicitado por el doctor. La mujer, al verse descubierta, le daba razones que ella tenía un padecimiento propio de las mujeres y que la persona que visitaba era un médico retirado y que su asistencia era únicamente por motivos de salud. El doctor, su marido, le dijo que antes, como él se casó tardíamente con ella, con la polaca,
que antes que ella lo conociera, su especialidad era precisamente la ginecología, pero que por motivos de la guerra se había dedicado a salvar los heridos por las balas. Y que si ella hubiera tenido un poco de respeto al marido, de cualquier manera, aún desconociendo su área de trabajo, ella tenía la obligación de platicarlo con él, no con otro. Y que entonces él la hubiera atendido con todo gusto, teniendo en casa la solución. ¿Por qué buscaste fuera?, le dijo. Y que si su matasanos hubiera sido bueno, buen médico o buen estudiante de medicina, siquiera tendría la obligación de informarle que su propio marido dio cátedra en la universidad y que era autor de varios libros en la materia. Si aquel hubiera sido bueno, además de remitirla al consultorio de él, su propio marido. Claro. Pero que ahora le aprovechara su salud, porque había traicionado su confianza. ¿Sí? Y así a él lo había perdido. Bueno, así al creyente muchas veces le importa más resolver sus propios padecimientos que cuidar y cultivar la relación con aquel que es el especialista de nuestra vida. Teniendo en casa la solución, ¿verdad? Si tu problema no te remite a Dios, entonces tú, como esta mujer, eres un infiel y además tienes un verdadero problema. Por eso Dios tiene que enseñarnos qué pasa cuando hemos permitido pecado en nuestra vida. ¿Ok? Vamos a leer, vámonos al Salmo 51, versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Lo primero que hace el pecado en un creyente es que le ensucia el alma. ¿Y tú vas a decir que estás bien? ¿Bien engañado o bien sucio? ¿No? Por eso David dice, lávame, límpiame. David como rey, pues probablemente tendría su tina de oro, ¿no? Su jacuzzi, pero su suciedad era por dentro. Esta es otra forma de saber si eres salvo. ¿Quieres saberlo? Digo, ya el pastor lo sabe, pero ¿quieres saberlo tú? David, como creyente, se sentía sucio por su pecado. Y si tú pecas y no te sientes sucio, no eres creyente.
¿Ok? Sí. Al incrédulo, la Biblia varias veces le llama hijo del diablo. Y no es ningún insulto, es una definición de nuestra herencia moral que tenemos. El incrédulo peca y no le molesta. ¿No has visto? Sí. Ve. Ahorita que bajes puedes darte cuenta por todos lados, ¿no? Sí. Puedes ver un incrédulo que toma el nombre de Dios en vano, que puede blasfemar. Y tú decirle, oye, eso no está bien. Y él decirte, ¿qué tiene de malo? ¿Qué dije? Él no tiene ninguna dificultad para pecar. ¿Él? Hay una gran diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. No sé si has sido observador, pero es como el cerdo que se revuelca en el lodo. Está feliz, ¿no? Sí. ¿O lo ves enojado? No. ¿Sabías que ningún cerdo se ha sentido sucio? ¿Tampoco? Tampoco. Ningún cerdo ha dicho, soy un cochino. ¿Verdad? No. No habla. No habla. Mira, observa esta diferencia. Una oveja puede caer en el lodo y querer salir de ahí. Pero el cerdo simplemente allí está a gusto. Esa es la naturaleza del cerdo. ¿Sí? Y la diferencia entre un hijo de Dios y un incrédulo es que el creyente cae en pecado y le molesta. No está a gusto consigo mismo. ¿Ok? Sí. Por eso David aquí está acudiendo a Dios de manera desesperada. En cambio, el hijo del diablo se lanza al pecado y lo ama a su pecado. Y si le dices que está mal, va a empezar a justificarse. Va a decir, pero el otro también. Pero todo el mundo lo hace. Queriéndose justificar, ¿verdad? Porque él no está en desacuerdo consigo mismo. Como el puerco. Así éramos antes de recibir a Cristo. David pecó y se siente sucio. Le dice a Dios, lávame. Si tú puedes pecar y eso no te hace sentir sucio e incómodo, amigo, yo dudo que tú seas salvo. Dudo que tengas al Espíritu Santo dentro de ti. Entonces, lo primero que hace el pecado es ensuciar el alma. ¿Ok? Sí.
Y la segunda cosa que hace el pecado, fíjate, afecta a tu mente. Afecta a tu mente nada más. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. David se da cuenta que su pecado está delante de él. Todavía está consciente. ¿Verdad? Sí. Hay gente que dice, yo estoy bien afectado. ¿Tú puedes decir delante de Dios, estoy bien? No. Mi pecado está siempre delante de mí, día y noche, día y noche. Lo que David hizo resuena en su alma y su conciencia no puede deshacerse de eso. Como de una mancha que ahí tienes y no te la puedes quitar. Es una herida que atormenta tu mente. Ahora, si tú puedes pecar y olvidar fácilmente tu pecado y decir no pasó nada, amigo, duda de tu salvación y además de tu honestidad. Porque el Espíritu Santo entra al creyente para recordarle el pecado. Mi pecado está siempre delante de ti. Quizás no conscientemente las 24 horas del día, pero ahí va a estar en tu subconsciente. Ya decíamos, no te deja estar con gozo. Lo tendrás presente en cualquier momento y se manifestará de diferentes formas. ¿Cómo? ¿Quieres saber? Incapacidad para concentrarte. Aunque leas, no se te queda nada. Temperamento irritable. Impaciente. Enojón o enojona. Incapacidad para orar. Hace 8 días decíamos, para quejarte hayas todas las palabras, ¿verdad? Sí. Pero para hablar con Dios no encuentras palabras. ¿Qué cosa honesta y que toque su corazón le puedes decir si primero no le confiesas tu pecado y le muestras tu dolor por ofenderlo? Pero estarás siempre presente. A donde vayas va contigo. Incluso algunas personas, no en todos los casos, no estoy diciendo que sea la causa de todas las migrañas, pero algunas personas tienen migraña por su pecado, porque siempre estará presente el pecado. Llega el momento que si está presente todo el tiempo, pues cómo no te va a afectar, ¿verdad? Verás, hay 2 heridas que pueden afectar a la mente humana y son la culpa y la tristeza. ¿Sí? He platicado con gente que siente esa tristeza y están dolidas por la tristeza, mas no por la culpa. Sí, pues se quejan de que ¡ay! Como la Llorona, ¿no? Sí.
Pero Dios dice, lamentate de tu pecado. Verás, la tristeza es una herida limpia. La tristeza por causas naturales. Pero sanará. Duele, pero sanará. A veces con el tiempo. Ahora, la culpa es una herida sucia que pudre y no sanará hasta que la persona aprenda a acercarse a Dios para ser restaurado. Sí. Tercero, el pecado es como un aguijón en la conciencia y en la relación con Dios. Vamos a leer el versículo 4, parte A. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David tiene una conciencia que lo está atormentando. Aquí David no clama contra el castigador. No se está quejando del castigo. Se está quejando de su pecado. Él dice, he pecado contra ti. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros lo que hacemos es quejarnos de las consecuencias, ¿verdad? O sea, cuando tú ves una persona quejándose de consecuencias, no se está quejando de la causa. ¿Captas? Sí. Yo hice esto y pasó lo otro. Ahí diríamos ahorita, el que recio se suena a las narices sacará sangre. Te puedes quejar de la sangre, pero no de haberte sonado fuerte. Está incorrecto, ¿no? Sí. O sea, dijeras, no, es que sí, la verdad, le di bien duro a los pobres vasitos de la nariz, ¿no? Si tú te quejas de que sufres, pero no te quejas de que ofendiste a Dios, estás confirmando tu injusticia. Estás diciendo por todos lados, soy injusto. ¿Captas? Sí. Y aquí David se hace lo correcto. He pecado contra ti. Sí, claro. Pero afectó al reino, afectó a su familia, definitivamente. Pero lo que más atormentaba a David sí era un hijo de Dios, un creyente. Y por eso dijo, contra ti solo he pecado. ¿Captas? Sí. Él sí puso el dedo en la llaga. A quien he ofendido es a la persona que más me ama. ¿Qué de cuerdo y sabio puede tener eso? Cualquier pecado que toleramos en nuestra vida es una ofensa directa a nuestro Padre amoroso. Él nos ama y nosotros lo ofendemos. ¿No? ¿De qué sabio eres? Era el Dios que lo había amado, que lo había hecho rey, que le había dado todo, que lo había redimido, contra quien él había pecado. Y ahora escucha bien esto. Si todo lo que tú temes es el castigo por tu pecado, yo dudo mucho que seas salvo.
Hay gente que sí teme el castigo, pero no teme ofender a Dios, porque no es creyente. Ve a David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios, estoy avergonzado porque pequé contra ti. No solo rompí tu ley, sino que Dios, te rompí el corazón. Verás, esa es la diferencia entre un esclavo y un hijo. El esclavo, cuando desobedece, teme el látigo, ¿verdad? El látigo del amo. Sí. Pero el hijo, cuando desobedece, él teme lastimar la relación con el padre. ¿Captas? Sí. Y está quebrantado de corazón. Porque él, ¿sabes por qué se quebranta el verdadero creyente, su corazón? Porque él ha quebrantado el corazón de Dios. Eso es lo que le duele, no el castigo. ¿Tu pecado te molesta de esa manera? Cuando tú pecas dices, Dios mío, ¿cómo pude haberte hecho esto? Como un aguijón en tu conciencia. Imagínate cuando trae uno una astillita, todo el tiempo te está molestando, ¿no? Sí, sí. Ahora un aguijón es una astillota, pero en la conciencia. Que dice, ¿sabes qué? Como una piedrita en el zapato. No doy un paso más. Me quito la chancla, ¿no? Y todo esto lo usa Dios para tratar, ojo, ese dolor lo permite Dios para tratar de regresarte a la relación con Él, a una comunión con Él. Y a uno lo que le importa es el dolor, ¿verdad? De lo que está padeciendo. No le importa la comunión con Él. Por eso te digo, en ese caso se duda de que seas creyente. Uh-huh. Y hay algo más que hace el pecado en la vida del creyente. Entristece el corazón. Versículo 8. Hazme oír el gozo y alegría. No el gozo. Hazme oír gozo y alegría. ¿Verdad? Y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, hasta los huesos estaban abatidos, ¿no? Sí. ¡Wow! Eso pasa cuando un creyente peca. Hasta los huesos llega el dolor. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación, porque ya lo perdí. ¿No decíamos? Sí. ¿No le está diciendo vuélveme tu salvación? Porque lo que se pierde no es la salvación, es el gozo de saberte redimido, salvado. Cuando uno oye todas las noticias en el mundo terribles, dices, bueno, cuando uno es creyente, no hay problema. Dios ya dijo que esto se va a acabar.
Y de la forma que sea, bueno, pues da igual, ¿no? Ujú. Pero yo voy con Dios. Tengo el gozo de la salvación. Pero cuando no hay salvación, entonces sí preocúpate que pues, subió el dólar y que los jitomates están caros y que se caiga el cielo en pedazos, o no sé, los problemas mundanos. Porque esa persona no cree en el destino eterno. Pero peor que la situación en el mundo es el infierno. Y el incrédulo brinca del sartén al fuego. Así que el creyente tiene un gozo porque aunque la situación sea terrible, aunque haga mucho calor o haga mucho frío, yo voy con Dios. Y allá créeme que el gozo será eterno. Por eso, ese gozo de saberte salvado, cuando lo pierdes por el pecado, duele. Y eso es lo que David perdió, el gozo. Y aunque era el rey, aunque seguía siendo el rey, yo a todos los que veo que cantan, pero sigo siendo el rey, nada más les veo la cara, y tú dices, será el rey feo, ¿no? Y eso es lo que David está pidiendo recuperar, el gozo de su salvación. Ahora él es un ser miserable. ¿Cuál gozo? Se ha convertido en alguien miserable por su pecado. David, También. los incrédulos, ahí está, podrán andar en el reventón buscando diversión, claro, no está malo buscarla, pero no conoce el gozo profundo de la salvación. No más que verlos al día siguiente, si se pueden parar, o si amanecieron. Y David sigue siendo un hijo de Dios, pero se siente miserable. Por eso ora, Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. El hombre más miserable sobre la tierra es un verdadero hijo de Dios que por su pecado se encuentra lejos de la comunión íntima con Dios. Dios no te cambia para que ya no puedas pecar. No hace eso, sino te cambia de manera que cuando pecas ya no lo disfrutas. ¿Captas? Sí. Eso es lo que hace Dios cuando salva a una persona. Y aquí David está orando, Dios, devuélveme ese gozo que yo tenía. Ese gozo de disfrutar, de estar en tu presencia. Es el mismo gozo del que habla la amada en el libro de Cantares cuando pierde al amado. Se le vuelve negro o gris el día. Dice que lo pierde todo. Eso es lo que está Dios representando en el libro de Cantares. Esa amada somos nosotros, los creyentes, que cuando peca
se pierde al amado. ¿Y cómo crees que se ve una amada cuando pierde a su amado? Ándale. Así. ¿No? Por eso David dice, Dios, devuélveme una buena comunión contigo. No hay nada que quiero más. Ahora, ¿quieres saber si eres salvo o no? Hasta la prueba, no del COVID, o del Hanta, que ahora ya salió otro. La del gozo, ¿no? Sí. Tienes ese gozo inefable y glorioso del que habla Pedro. ¿O traes esa cara? La cara. Pues si tuviera otra no me pondría esta, ¿verdad? Ahora, no dice que estés contento siempre, hijo de la sonrisota, ¿no? No, no puedes estarlo. No, pues vivimos en territorio enemigo, ¿no? Sí. Si tus circunstancias son buenas, como la gente del mundo, ¿no? Si están en la feria, pues sí. Por eso te repito, para el día siguiente, ¿eh? Si tus circunstancias son buenas, estás feliz. Pero si te dicen que saliste positivo, pues no vas a estar feliz, ¿verdad? Pero el gozo del Señor, ¿qué crees? Depende del Señor. ¿Ahora entiendes? Sí. Es el resultado de saberte perdonado con destino eterno con Él. Y Dios nunca te va a soltar. Nunca. El gozo del Señor nadie te lo puede quitar. Ojo, nadie afuera de ti te lo puede quitar más que tú mismo. Ni siquiera el diablo es culpable. Él no te obligó. Tan solo te ofreció Sí. y tú te agarraste todo. ¿Quién es el culpable? Yo. Contra ti solo he pecado. ¿Así te arrepientes honestamente, como David? La felicidad es un termómetro en el mundo según las circunstancias, ¿no? Así como un termómetro mide la temperatura, así está el corazón humano, ¿no? Estoy en un lugar agradable, estoy contento. ¿Hay problemas? Veme la cara, ¿no? El termómetro se mueve, ¿verdad? Sí. Pero el gozo del Señor, es nuestra fuerza. Es lo que te da la fuerza para seguir adelante. Y si lo ofendiste, ¿tienes fuerza? No la tendrás. Estás caído. Solo hay una cosa que te quita el gozo del Señor. Se llama pecado. Sí. Tu pecado te roba tu gozo. Por eso no tienes que decir si eres creyente o no. Se te nota. Y hay todavía incrédulos que dicen, ¿dónde lo ve? ¿Quién le dijo? En tu cara. ¿No? Tu cara lo dice. Lo que otro, grábate esto,
lo que otro haga no te puede quitar el gozo del Señor, por terrible que sea. ¿Qué no viste? ¿No has leído en el libro de Hechos la vida de este joven Ananías? Que lo mataron a pedradas y él con un rostro de gozo. Lo mataron. Y con piedras y duras, estaban viéndolas ese día. ¿Y le pudieron quitar el gozo? No. Ese sí era un verdadero creyente. ¿Ahora ves la diferencia? En cambio, la persona que le echa la culpa a las circunstancias es que no es creyente. Probablemente tenga razón. El otro le dijo, le hizo, lo que quieras, ¿no? Y nadie dice que no lo haya hecho. Pero lo que sí es cierto es que esa persona es incrédula. Sí. Porque al verdadero creyente no lo afecta a otro. A Jesús lo crucificaron, lo mataron, y él orando, Padre, perdónalos. ¡Wow! ¿Le quitaron su gozo? No. No pudieron. ¿Y a ti quién te lo quitó? Lo que otro haga no te debe quitar el gozo si eres creyente. Un hijo desobediente no te lo puede quitar. Un esposo infiel no puede quitarte el gozo del Señor. Un gobierno corrupto tampoco puede. Porque yo estoy bien con Dios. ¿Captas? Sí. ¿Así vives? Nada te lo puede quitar, porque ninguna de esas cosas te lo dio. ¿Ya entiendes? Sí. Claro, el que está en la feria, pues mientras está arriba está happy, ¿no? Sí. Pero se bajan, ¿no has visto a los niños? Te subes al carrito, a la tacita, a lo que quieras, y la sonrisota. Se baja y... ¡Oh, quiero otro! Así es el mundo. Pero el único que te puede quitar el gozo del Señor es el Señor por haberlo ofendido. Pecado. Por eso lo que David está orando es: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Es tuya la salvación. Yo no la logré. Tú me la diste. Y si no tienes ese gozo, es por una de dos. O eres incrédulo y no sabes ni lo que es la salvación, nunca la has experimentado, o eres creyente y has afectado tu relación con Dios por tu pecado, como David. ¿Ya entendiste? Sí. El gozo es la bandera que ondea en el corazón que Él reina. ¿Captas? En donde Dios está, hay gozo. El pecado, por el contrario, entristece el corazón. Pero ¿qué crees? Ahí no para.
Primero entristece el corazón y luego enferma el cuerpo. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿No hay enfermedad en los huesos abatidos? Sí, Si ya llegó hasta el hueso, o como decimos hasta la médula, quiere decir que es el cuerpo, ¿no? ¿O el espíritu tiene huesos? No creo, ¿verdad? Y se recrearán los huesos que has abatido tú. Los pecados abaten nuestro corazón y duele hasta los huesos. Le dice a Dios: me tienes en una opresión extrema por mi pecado. Pero eso es amor. Aunque usted no lo cree. Ya que Dios no te va a soltar. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Si tú permites esa presión por tu pecado por mucho tiempo, te vas a enfermar. ¿Estamos? sí. Dios quiere que tú recapacites y arregles tu problema. ¿Cuál es tu problema? No el dolor, no la enfermedad, no los huesos. El problema es tu pecado. Porque si no, te vas a enfermar. Sí. Amigo, si tú has perdido el gozo, la mejor medicina siempre será Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Ya captaste? Sí. El corazón alegre del gozo de la salvación constituye buen remedio. El saberte bien con Dios te puede arreglar tu salud. Mas el espíritu triste por el pecado seca los huesos. ¿Te sorprende? ¿Te parece increíble? Así le parece al incrédulo. ¿Quién hizo los huesos? Dios. ¿Quién te dio la vida? Dios. ¿Y quién te la puede quitar? Dios. ¿Sabías que cuando tu relación con Dios es buena, te paras bien derecho? Cuando tú estás bien con Dios, sonríes más y duermes mejor. Por estar bien con Dios. Porque al amado dará Dios el sueño. El corazón alegre hermosea el rostro. ¡Wow! Pero tú no puedes tener este gozo del Señor, si eres un creyente descarriado. Obvio. Aquí David está en una condición miserable, aunque siga siendo el rey. Y era el que gozaba de Dios, el que escribió los salmos.
Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día sigue mi meditación. El que escribió todo eso, el que se gozaba, ahora está en condición miserable. Además, el pecado agría el espíritu. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque este espíritu amargado que David tenía También. era el mismo que un día tuvo Saúl, el rey anterior, ¿no es cierto? Y no se le agrió el espíritu. Incluso él quería matar a David, que era su guerrero number one. ¿No fue el que mató a Goliat? Sí. Y no lo quería perseguir, no lo persiguió, no quería matarlo, no le aventó la lanza 2 veces. El peor testimonio es un creyente apartado tolerando pecado. Síguele. Y aunque no se vaya de la iglesia, está muy lejos de Dios. Llevando su miseria a los demás, y a los nuevos que llegan los echan a perder, porque ven ese testimonio miserable y ni cuenta se dan o no les importa. Pero su problema es su pecado, porque lo ha separado de Dios. ¿Tú crees que David no tropezó a muchos en el palacio cuando supieron lo que hizo el rey, cuando metió a la mujer esta? Sí. Todo el mundo lo sabía, era el chisme del momento en el palacio. Y la Biblia dice que cuando un pecador un creyente peca, es un manantial corrompido. Eso fue David. Y echó a perder a otros. Ahora, David había cometido adulterio, fue infiel y trató de ocultarlo, como tú comprenderás. Pero salió peor, porque por ocultarlo cometió homicidio de uno de sus mejores hombres fieles. ¿No? Sí. Wow. David, Dios tuvo que enviarle a David al profeta Natán. Porque David, igual que tú, se quejaba de las circunstancias cuando murió el hijo de esta mujer Betsabé, ¿no? Dios, aquel se quejaba de su hijo, de que hubiera muerto, pero no de su pecado. Todavía. Hasta que Dios le envía al profeta Natán para enfrentarlo por haber pecado. Y como Natán sabía que David estaba amargado, David no podía enfrentarlo directamente. Y le cuenta una historia
para que David juzgue y dé su veredicto sobre una familia que tenía de mascotita una ovejita muy linda que se criaba con la familia, comía de su plato, dormía en sus camas y la cuidaban como a una hija. Pero al lado de ese hombre vivía un hombre rico con mucho ganado. Y un día llegó visita al hombre rico, ¿verdad? Y en lugar de tomar de sus tantas ovejas, tomó la ovejita del hombre pobre, la mata, la guisa y se la da a su invitado. Y le dice Natán: oh rey, ¿qué debe hacerse con alguien así? Y David, pecador, hace juicio bien rápido. ¿No te has dado cuenta que es más rápido el incrédulo y el pecador que el creyente para juzgar? Y David dice: debe morir el tal hombre. Y Natán le dice: tú eres esa persona. Qué fácil juzgamos a otros, ¿no es cierto? Sí. ¿No te has visto? David fue muy rápido para juzgar a otro. ¿Cómo ahí sí le quedó claro el pecado? Y no había visto el suyo. David. Pero él era el culpable. Los que se han descarriado, apartado, son muy buenos para juzgar los pecados de otros. Oh, sí. Bueno, hasta parece que los están buscando. Buscan sacar la paja en el ojo ajeno, cuando ellos mismos tienen una viga enorme que los ciega, no les deja ver claro. ¿Estás amargado o amargada? Difícilmente una persona amargada lo va a reconocer. Pero si arreglas con el Señor, te sentirás mucho mejor. Porque vuelve el gozo del Señor. Tu conciencia pecaminosa también te cierra la boca. No te deja reconocer. Versículo 15. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Publicará. O sea, la alabanza no sirve cuando has pecado. ¿Y quieres cantar? ¿Y quieres alabar? Primero ve a arreglar con Dios. Porque lo demás es un engaño que Dios no le agrada. Al contrario, le desagrada. ¿Cómo me admira? David, en una ocasión, cuando los filisteos habían capturado el arca, David quiso traer el arca del testimonio. El arca representa la relación con Dios, la comunión con Dios.
y David la quería recuperar y la va a traer, y queriendo impresionar a Dios hace un carro nuevo, y cuando aquel hombre que iba adelante la quiso detener porque los bueyes caminaban sobre piedras y se movía el arca y se iba a caer, metió la mano. ¿Y tú crees que a Dios le importó el carro nuevo? No. ¿Y tú crees que a Dios le agrada tu voz cuando tú pecas? Cuando hay pecado, Dios había dicho que nadie tocara el arca más que los levitas. Y si tú desobedeces el mandato, ni tu voz, ni el carro nuevo impresiona a Dios. El pecado le cierra la boca al creyente cuando debiera hablar, cuando debiera reconocer, cuando debiera alabar. David dice: cuando esté restaurado, mi canto volverá a ser agradable a Dios, y mi boca publicará tu alabanza. Volveré a ser un ganador de almas. Cuando esté bien voy a alabarte, Dios. ¿Sabes cómo saber si una persona está caída o no? Cuando alguien cae en pecado, no puede cantarle a Dios con gozo. Se para, mueve los labios, pero no hay vida, porque el gozo es del Señor. Cantará, pero vele el rostro. Ese canto no va a salir del corazón. Y si habla de Cristo, no va a ganar ningún alma. No tienes el gozo, la paz ni la seguridad que vienen de Dios. Y todo esto sucede en la vida de quien tolera el pecado. Ahora, ¿cómo regresar a mi relación con Dios? Esto es importante. ¿Cómo te vuelves a levantar? 3 cosas rápidas, maravillosas. La primera, la confianza. Tú debes tener confianza en que Dios todavía te ama. David la tenía. David tenía confianza en Dios. Sabía que Dios tiene multitud de piedades. En el versículo 1 lo dice. Y Dios se complace en perdonar. El diablo te va a decir todo lo contrario, pero el diablo es mentiroso. ¿A quién le crees? Si eres creyente. Nada puedes hacer tú para que Dios pueda dejar de amarte. Nada. Dios te ama hoy y con toda la intensidad, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y Dios sí restauró y perdonó a David. Segundo punto, la confesión. Versículos 3 y 4a. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David está confesando su pecado.
no quejándose de las circunstancias. En Primera de Juan 1:9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. si confesamos, ojo, no le informamos. Dios ya sabe, por eso se llama reconocer, porque Dios ya conoce. Bueno, Dios sabía que ibas a pecar antes de hacerlo. No le tienes que informar. Y David confiesa y se arrepiente. Ahora, Dios no aceptará tus excusas ni tus justificaciones, nada. Él pudo decir, es que mi esposa ya no me quiere. Pero eso hubiera cancelado la restauración de David. Si pretendes justificarte, Dios ya no te escucha. Dios ya no te escucha. Su confesión es, Dios, estoy yo mal. Lo hice. Y le pide perdón. Esto es confesión. Y ahí Dios puede perdonar y limpiar con su amor. Tercer paso, limpieza. Versículo 7. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. El que limpia es Dios, no tú. Y además borra tus pecados. ¡Wow! También le dice, purifícame. Esto es que Dios rompa esa cadena de pecado que te tiene atorado y te transforma para ya no ser el esclavo del pecado, esclavo de tu falta de carácter, de hábitos destructivos, y darte la victoria sobre la amargura. Para que se cumpla, ahora sí, segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero para eso tienes que reconocer que las cosas no están como Dios quiere. La vida que se disfruta es la vida transformada. Y Dios te quiere restaurar. No te va a obligar. Si no quieres, vas en el camino ancho que lleva a la perdición. Fue tu decisión. Pero eso, amigo, Dios quiere que sea tu vida una vida restaurada y que disfrutes tu relación con Él. Gracias a Dios. ¿No es eso maravilloso? Sí. Y entonces sí, ahora sí, restaurado, limpio, podrás servirle con todo el corazón. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, bendito Señor y Dios, qué cosa tan terrible es el pecado, qué cosa tan terrible es que te podemos ofender,
y pensar que estamos bien. Con convicción de pecado, si te hemos ofendido, Señor. Quebranta nuestro corazón si lo hemos hecho. Ayúdanos a dolernos por ofenderte a ti. Señor, tú eres el que ama nuestra alma. Danos, Señor, ese gozo de tu salvación. Ayúdanos a acercarnos confiadamente hasta tu trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Dios, porque entonces, solo entonces, disfrutaremos nuestra vida. Por Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos, para gloria tuya, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues ahí tiene usted. Si vives mundanamente, solo estarás feliz cuando estés arriba del carrito de la feria. Sí. Pero cuando te bajes, se te borrará la sonrisa. En cambio, la relación con Dios es un gozo eterno. Si sabes arreglar y guardarte del pecado. Y entonces sí, la gente te dirá, ¿cuál es tu receta? ¿Cuál es tu secreto? Y ahí sí puedes hablar de Cristo. De otra forma, mejor no te clones. Y hay muchos miserables y amargados en el mundo. Si Dios quiere y quiere, nos vemos el próximo domingo. Gracias. Y muchas felicidades a las mamás. Que Dios las bendiga. Gracias. Gracias.